Queridos hermanos, mi nombre es Pablo Procopio, más conocido como Yanka, ¿sí? Me gustaría compartir con ustedes una corta reflexión de la palabra de Dios que seguramente a ustedes les va a llegar en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras, ¿sí? Pero lo más importante es que le pueda llegar al corazón y que sea de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Cuando pensaba en darles unas palabras de aliento, ¿sí? Unas palabras de ánimo en este momento difícil que estamos pasando como país, como iglesia, y también como familia, porque es difícil estar en cuarentena, ¿sí? Pensaba en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 11, donde el título nos dice: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Miren, hermanos, Nehemías fue un personaje que Dios utilizó en un momento específico de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Porque era una persona que tenía una convicción espiritual, ¿sí? Él necesitaba ayudar al pueblo que Dios había escogido. Él tenía un plan perfecto para el pueblo que había escogido, Dios, ¿sí? Él tuvo una conducta especial, ¿sí? Cuando se enteró de las cosas que estaban pasando, de los judíos que habían sido esparcidos, que había un remanente, ¿sí? Y estaban en cautiverio del imperio babilónico, en el momento se arrodilla, llora y hace ayuno y ora. Eso me muestra una persona que tenía una convicción espiritual, que tenía una conducta espiritual, que tenía una comunión espiritual y que tenía un carácter espiritual. Nehemías era una persona como vos y como yo, pero que fue utilizada por Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para con su vida. ¿Y vos? Miren, hermanos, en el versículo 17 él se tiene que encontrar con algunos de este pueblo de Dios que había escogido, con ese remanente que estaba oprimido, ¿sí?, por culpa del imperio babilónico, y los tiene que volver a contagiar, los tiene que volver a animar, los tiene que volver a ayudar a acercarse nuevamente a la presencia de Dios para que las cosas les vuelvan a salir bien. Miren, hermanos, sin duda que la Argentina necesita acercarse a la presencia de Dios para que todo esto pase de una vez por todas, ¿sí? Porque el Señor algo nos quiere decir. Pero nosotros como iglesia, lo primero que les dice, les dije pues, en el versículo 17 del capítulo 2, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hermanos queridos, es momento de empezar a tener, versículo 17, empieza, les dije, comunicación. En este momento de preparación, en este momento de cuarentena que estamos pasando como familia, es un momento donde el Señor quiere prepararte para algo que va a venir más grande y mucho mejor, ¿sí? Si nosotros lo tomamos como eso, tenemos que empezar a tener una comunicación como la tuvo Nehemías con este remanente, que tenía que volver a animarse a acercarse a la presencia de Dios. ¿Y sabés qué? Les dijo, ¿sí? ¿Cómo está tu comunicación? Si vos vas al capítulo 1, Nehemías oró y ayunó. Si vos arrancás en el capítulo 2, antes de presentarse al rey para que le franqueen el paso y le den los materiales para pasar del otro lado del río, también oró. ¿Cómo está tu oración con Dios? Tu oración personal, tu oración familiar y tu oración eclesiástica como iglesia. Porque que no estemos reunidos no quiere decir que no oremos los unos por los otros. Es importantísimo el primer paso, comunicación entre nosotros, qué nos hace falta, qué necesitamos y qué motivo de oración tenemos. ¿Cómo está tu oración familiar con tu esposa y con tu hijo? ¿Cómo está tu oración personal? Vosotros veis el mal que estamos, dice. Seguramente prendemos la tele y todo el panorama que tenemos adelante es totalmente desalentador. Pero nosotros tenemos otra esperanza, los cristianos tenemos otra esperanza. Porque nuestra ciudadanía no es esta, nuestra ciudadanía es la del cielo. Pero entendiendo estas cosas que están pasando, tenemos que saber que los tiempos cada vez se acercan más y más tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí? Vosotros veis el mal que estamos. Sin duda que el pueblo de Israel en ese entonces estaba totalmente mal. Y sin duda que nosotros prendemos la tele y las cosas están mal, no están bien. Pero hay un objetivo, en esta cuarentena hay un objetivo, que es la edificación de la iglesia. Y vos me vas a decir, pero no estamos juntos, pero sí tenemos un mismo sentir. Y dice, para que no estemos más en oprobio. ¿Sabes qué?
Esa es la meta. El objetivo, ¿sabes cuál era? Construir los muros. La meta, no estar más en oprobio. De algo, en este plan perfecto de Nehemías, los tenía que enganchar para que vuelvan a animarse. Era no estar más en oprobio. Entonces, edifiquemos los muros, que es lo más importante para tratar de evitar las acechanzas de nuestros enemigos. Miren, hermanos, es momento en esta cuarentena de empezar a edificar esos muros como iglesia, como familia y en tu vida espiritual. Porque mira que el diablo, cuando vuelva todo a la normalidad, va a querer acecharte, ¿eh? En este momento tiene que ser un momento de preparación, hermano querido, ¿sí? La meta, ¿sí? Tiene que ser tu crecimiento espiritual, tiene que ser tu madurez espiritual, tiene que ser tu comunión íntima y tu relación íntima con Dios en aumento constantemente. Hermano querido, amigo que no escuchás, cuando estemos todos juntos, ¿sabes cuál es el objetivo? Edificarnos los unos a los otros. Pero primero tenemos que pasar este tiempo de preparación. Mucha oración, mucha lectura familiar, mucha comunión con Dios y aprovechar este tiempo de cuarentena para valorar lo que muchas veces en nuestra vida se vuelve rutinario y que ahora lo extrañamos mucho, el congregarnos. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure y para que la iglesia sea de edificación. No solamente para las familias que llegan a la iglesia, sino para nosotros que la componemos, ¿sí? Ese es el objetivo. Un conjunto de metas hacen el objetivo. En ese conjunto de metas tenemos que empezar a trabajar en este momento de preparación para que el objetivo lo podamos cumplir todos juntos el día de mañana, ¿sí? La edificación espiritual de la iglesia. Y dice, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Ya va a llegar ese momento donde nos vamos a levantar y edificarnos entre nosotros para que nuestras manos estén juntas y unidas nuevamente para servir al Señor nuevamente. Pero hasta ese momento tenemos que pasar esta cuarentena, este momento, ¿sí? De preparación, donde el Señor quiere que tengas comunicación, que no te dejes llevar por el panorama desalentador, que puedas cumplir cada una de estas metas espirituales que nos propusimos, para que cuando estemos todos juntos nos edifiquémonos mutuamente, ¿sí? ¿Y sabés lo que va a decir el versículo 20? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Si queremos, hermanos, prosperar en nuestra vida espiritual, si queremos prosperar en nuestra vida familiar, si queremos prosperar como iglesia, ¿sí? Tenemos que cumplir el objetivo que Dios quiere en la iglesia, en nuestra vida y en nuestra familia. La primera iglesia es tu familia, es mi familia. Trabajemos en esto para luego edificarnos los unos a los otros cuando estemos todos juntos congregándonos. Les mando un abrazo grande, perdón, me pasé, eran 5, voy 59, 8. Les mando un besito, cuídense, muchas bendiciones y gracias a Dios por la vida de Nehemías que tanto bien nos hace.